pediátricos, ¿sí? Hay algunas cosas de adultos, pueden preguntar, ¿sí? Como yo al revés, empecé haciendo adultos y estoy haciendo chicos, porque nadie quiere ver los chicos, y los chicos son más difíciles de revisar, y bueno, me incorporaron, me fueron como abduciendo los pediatras. Digo, no, porque nadie mira bien los chicos. Y bueno, también he sido chico también. Pero bueno, hablo un poco de todo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito con los cuadros más frecuentes, ¿sí? La conjuntivitis, lo que les decía al principio, infecciosas y no infecciosas, son dos grandes grupos, grandes como esta aula, ¿sí? Hay cantidad de conjuntivitis que no son infecciosas. Entonces, lamentablemente el término está muy asociado al contagio en la cabeza del colectivo de la gente, ¿sí? Y el trabajo nuestro, decir, no, mire, esta conjuntivitis no es contagiosa, es alérgica, quédese tranquilo. Porque los pacientes realmente se angustian mucho, ¿sí? Porque tienen nietos, tienen parientes, tienen contagio, doctora. Bueno, en un principio, si no es adenovirus, no contagia, ¿sí? Y hay que decírselo. Y yo entiendo que la guardia se labura, pero bueno, al paciente hay que decirle, bueno, esta conjuntivitis, pero ya tuvo 2 veces así al año, no, bueno, saque turno por consultorio. Obligarlo a ir al consultorio cuando la cuestión se cronifica. Y que no abuse tampoco de los sistemas de guardia. Los sistemas de guardia son para urgencia, no están para resolver algo crónico, ¿entienden? Comprendo, pero la tarea de educación para la salud de la población es nuestra, somos una tribuna, ¿sí? Entonces, las no infecciosas son las alérgicas. Las crónicas, y se vuelven hay muchas crónicas, la blefaroconjuntivitis se vuelven todas crónicas, la rosácea de la cabeza o todas las hipersecreciones sebáceas del medio, ¿sí? O como ella nombró la psoriasis, todas las entidades descamativas que cursan con hipersecreción sebácea van a tener una blefaritis. La celulitis, recetales orbitarias, los abscesos, las queratitis herpéticas, y después tenemos infecciones un poco más profundas, la colorectitis, toxoplasma toxocada y las infecciones en inmunosuprimidos. Vamos a adentrarnos en el tema, ¿sí? La conjuntiva, como ustedes saben, tienen que colocar, ustedes saben, es muy básica la conjuntiva para responder, y tiene 2 respuestas. O forma folículos o forma papilas. Y se le acaba la conjuntiva es una membrana mucosa de lo más inespecífica, ¿sí? Cuando vemos folículos, el folículo es una proliferación linfoide que tiene contenido transparente adentro, ¿ven? Como esto. Entonces, el folículo linfoide es típico de la infección viral, de las clamillas y de algunas reacciones de toxicidad, ¿sí? Y los folículos son reacciones agudas en general. El folículo se forma en agudo, ¿sí? En cambio, la papila tiene también una proliferación linfoplasmocitaria, pero tiene además un eje conectivo vascular y es signo de inflamación crónica. La papila es de la alergia. Puede ser micropapilar, puede ser papilar gigante, puede ser de muchas maneras, pero es una papila. Esta es una papilar gigante, esta también es una papilar gigante, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, tenemos una conjuntivitis papilar gigante. ¿Qué tiene acá? Secreciones. ¿Se puede sobreinfectar? Y sí, se va a sobreinfectar, porque la conjuntiva acá debería ser lisa, no debería estar así. Si está así, vamos a favorecer el crecimiento bacteriano, va a haber una sobreinfección bacteriana. Entonces a este paciente le decimos, ¿es una conjuntivitis? Y sí es una conjuntivitis. Pero la etiología no es contagiosa, no es que se contagió de nadie. El que tiene puede ser un niño con una papilar gigante, con una úlcera en el escudo, tiene también secreciones porque están proliferando las bacterias, porque imagínense, cuando la papila es enorme, entre estos pliegues, proliferan las bacterias, y se sobreinfectan con bacterias. Entonces, ahí es muy difícil separar el cuadro y explicarle al paciente que estamos ante una situación más bien crónica que se sobreinfectó, ¿sí? Pero hay que explicarlo a veces. Las papilas gigantes se ven como dice acá, alergia, de contacto, prótesis, ¿sí? Vamos a las infecciosas, esto ya lo dijo Pat, ¿sí? Acá están cómo están las bacterias, ¿sí? En los niños, esta es la que encontramos más común, neumonía, el hemolítico y también los hemófilos, y en los adultos más estos, orines, estáfilo y propiones.
En general, todo lo que es bacteriano es autolimitado, como digo yo, en 5 días se va. Le da cualquier antibiótico, en 5 días desaparece. 5 a 7 días. No deberías seguir más allá. Ahora bien, si el paciente recidiva es porque algo está pasando. Puede estar haciendo algo mal, puede estar sobreinfectándose, puede estar con alguna papilar de base que le favorezca la formación de secreciones. A ese paciente ya hay que derivarlo al consultorio porque hay que ver qué es lo que está pasando con esa conjuntiva. Adeno, ya hablo mucho, bueno, voy rápido. Es brusco, hace una pseudotosis, da sensación de cuerpo extraño, dura 21 días. La gran complicación es la queratitis nubular, que ustedes preguntaban recién. La nubular, yo diría que es un enigma, no se sabe también por qué aparece. A algunos pacientes aparece, a otros no. Hay teorías que dicen que, bueno, hay como 70 serotipos de adenovirus, hay teorías que dicen que el serotipo tal, 4 y 10 son los que traen el nubular. Para mí no es así. Yo en la práctica clínica veo cosas distintas. Veo una familia que me viene toda con el mismo adenovirus, porque cuando entró a una casa, el que tiene la mamá, el que tiene el papá, el que tiene el nene, son el mismo adenovirus, porque hay un adeno para cada uno. Y por ahí la mamá hace númulas y el resto de la familia no. Entonces no es tan así como nos la venden a veces los libros. Pero bueno, ¿por qué se desarrollan las númulas? Algunos hablan de una teoría inmunológica, el paciente tiene alguna alterada la defensa y le permite hacer el inmunoprecipitado en la córnea, ¿sí? Cuando se desarrolla la númula y es una complicación a largo plazo, hay que medicarla, es difícil de medicar, hay muchas númulas que son resistentes, en general estamos usando ciclosporina, lubricantes y un loteprednol suave, ¿sí? Para tratar las númulas, pero puede durar hasta 6 meses o un año después de haber tenido el virus. ¿Sí? Con lo cual estamos hablando de una conjuntivitis pava, pero que le dieron una secuela que va a la visión durante un año. Muy feliz no está el paciente, la adenovirus y le deja esto así. Entonces, esto tenemos que entenderlo, ¿sí? Los tratamientos de sostén, eritrotobra, cloramfenicol, se habla del principio de no asociar a corticoides, depende, no está mal dar el tobradexa o el ciprodexa de entrada, porque ya les digo, el único tema es la diferencial con la herpética. Que si el paciente es arterial no le puso corticoides, en teoría a los 3 días debería empeorar. Pero también va a empeorar porque la adeno empeora. ¿Sí? Adeno y herpes son virus de la misma familia, la familia herpesviridae, o sea, se comportan muy parecido. Incluso el adeno puede dar a veces unas pseudodendritas muy chicas, que tiene que ver esto con que con la inmunidad del huésped, si el paciente tiene muy bajas defensas, hace las pseudodendritas. Membranas, y no todos hacen membranas. Acá pasa lo mismo. Yo estoy en una familia, yo le digo como inspector ocular, tengo una familia entera, te contaste. Hasta el perro por poco me cae. Y por ahí ves que el nene hace membranas, pero los adultos no. En general se asocian con baja de inmunidad, ¿sí? Es el mismo virus, pero no le hace membranas a todos. Hay que tener una predisposición de huésped para que haga las membranas. La membrana, en mi criterio, hay que sacarla siempre. Y esto lo digo porque hubo temporadas donde se corría la voz en la guardia que decían que no había que sacarla, porque si la sacábamos traían cicatrices. ¿Sabes qué? Las membranas son fibrinas, leucocitos, células muertas, no las puedes dejar ahí. La tenés que sacar. Es más, cuando vos le sacás la membrana, el paciente se alivia. Ahora, sacar la membrana es una porquería, es una porquería. Es un trabajo horrible, es un trabajo traumático. Puede el ojo caer en una gotita de sangre y el paciente asustarse. Hay pacientes que se desmayan de la toma. Todo eso te puede pasar cuando sacas una membrana. Pero cuando uno ve esto, lo ideal es pasar un hisopo y tratarlo de levantar. ¿Sí? Si no sangra, es una pseudomembrana. Y si sangra, es una membrana verdadera. Pero hay que removerla, ¿sí? Porque es limpiar y además vamos a permitir después la penetrancia del antibiótico que elijamos para tratarlo, ¿sí? Y cuando la formó, hay que citarlo para 72 horas porque puede volver a formar, ¿sí? Las pseudomembranas son menos adherentes, no sangran, se ven en muchas condiciones, ¿sí? Son más suavecitas que estas. La neonatal monomórfica, ya lo hablamos esto, ¿sí? Nunca eviten la profilaxis. Yo estaba en un congreso que un médico de Chile dice, no, estamos haciendo profilaxis, todos poco a poco.
Todas las ETS están volviendo, todas, ¿sí? Sífilis, gonococo, todas. Así que no es joda. Una gotita de dicloricina no nos cuesta nada, la tenemos que tener ahí, la hacen en la cesárea, no me molesta en la cesárea que dársela. El gonococo tiene capacidad de perforar y ulcerar la córnea, ¿sí? Entonces hay que hacer un monitoreo perfecto porque hace un melting corneal. Y siempre requiere hospitalización. Ustedes ven esta línea en el lactante, llegan a abrir los párpados y sale esto, ese chico va a internación. Porque esto no se trata con gotas, se trata con gotas, pero con tratamiento sistémico, ¿sí? O sea, internario y pasable endovenoso, ¿sí? Y lo hacen los pediatras con un servicio de oftalmo al lado, o sea, lo mandan a vacuna, garrafa, ¿sí? El chico tiene que estar internado, no puede tratarse en forma ambulatoria esta conjuntivitis, ¿sí? Eso es un concepto súper importante. Llegan a una criatura así, ¡pum! Hospital pediátrico. La sacuna, erizarle, ¿sí? No es un cuadro para tratamiento ambulatorio, ¿sí? Y vamos a la parte que a mí no me gusta, que es la parte de las alergias. Las alergias se ponen crónicas, ¿sí? Y tienen muchas maneras de distribuirse. Primero, el famoso folículo y papila que ya vimos, ¿sí? La papila puede llegar a ser enorme, puede ser gigante, por eso llamamos conjuntivitis papilares gigantes, ¿sí? ¿Cuándo vemos conjuntivitis papilares de este tamaño, gigantes? En usuarios de lentes de contacto, en pacientes operados que tienen un punto, que le quedó un punto a la 12, así. Cuando dan vuelta el párpado, ahí en el nivel del punto tiene unas papilas así que nos miran y se van a dar cuenta. Todo eso da la misma sensación de cuerpo extraño. Esta conjuntivitis es la más molesta de todas. Después tienen sectores intermedios como la atópica o la vernal. En realidad, atopía y vernal son cuadros superpuestos. El individuo con grado de conjuntivitis vernal hacia los 16 va a mejorar. El individuo atópico va a quedar atópico toda la vida, ¿sí? Yo tengo pacientes atópicos severos que tienen uno que tiene 16.000 de inmunoglobulina en sangre. O sea, son pacientes que requieren tratamiento también por vía sistémica. No es que ustedes van a lograr descender esto con gotas. Olvídense, esto lleva mucho más tratamiento. Además de la inmunomodulación, lleva corticoides locales de actividad intermedia, y si los corticoides locales no alcanzan, corticoides de depósitos subtarsales y o shaving de estas papilas, porque a veces nos metemos en quirófano y se las sacamos las papilas, ¿sí? Hay que sacarlas porque son enormes en los chicos, porque este tipo de papilas lo que trae es la famosa úlcera en escudo. El paciente se frota así, 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 y viene a la guardia también con una úlcera de córnea y dolor y fotofobia. O sea, que si ustedes ven un chico que tiene dolor, fotofobia, le ponen la gota de clorexidina y ven una úlcera rara ahí, y si le dan vuelta el párpado, los 90 contra el sencillo que tienen esto abajo del párpado. Ese chico es un nene atópico. No solo hay que tratar la úlcera, sino que hay que tratar su condición de base, porque si no la úlcera se le va a abrir muchas veces, ¿sí? Y es un problema. Ese chico es un paciente de bléfaro-queratoconjuntivitis atópica. Tiene un tratamiento crónico por un especialista en superficie ocular. Tampoco, o sea, la guardia va a salvar la úlcera, pero tiene que explicar a la madre que tiene que llevar a un hospital pediátrico con especialistas de córnea o de superficie ocular. Porque hay que medicarlo, ¿está? Y después tenemos también las alergias de contacto, que esas son fáciles de resolver. Les diría que casi se resuelven espontáneamente. Son la típica quemosis blanquecina que se le arma de un momento a otro al paciente. Se tocó una planta, se tocó acá y se le puso el ojo como con los cachetes de Kiko en 2 minutos, y esa quemosis es blanca. Entonces se van a dar cuenta que es de contacto. Esa quemosis con un corticoide intramuscular o una loratadina oral también se va, ¿sí? Y hay que estar observándolos. Bueno, acá estamos con el problema de las conjuntivitis alérgicas. El individuo alérgico moderado en una época tenía estacionalidad, ahora la perdió gracias al cambio climático. Entonces el paciente está todo el año con molestias, ¿sí? Todo el año con molestias. Hay que usar antihistamínicos, corticoides, a veces inmunomoduladores si es muy grave, y lo más importante es evitar el alergia, ¿sí? Los antihistamínicos, ya digo, cuando yo empecé era fácil, le daba marzo, abril, septiembre, octubre, y el paciente no venía más.
Y ahora es la mitad del año, julio, y sigue con el problema. Esto es gracias al cambio climático. Está escrito, está lleno de trabajos que lo dicen. O sea, lamentablemente, esta comunidad salaria que me parecía muy inocente se vuelve algo anual y perdió estacionalidad. ¿Sí? Y acá lo dice, en la diapositiva, con el cambio climático hay más alergias. Se puede transformar en algo crónico y podemos requerir tratamientos prolongados. Y se sobreinfectan con bacterias. Van a la guardia y sí, van a la guardia. Pero explíquenle al paciente, mire, si ya vino muchas veces, ¿por qué no busca un tratamiento de superficie ocular o un especialista? Porque, o sea, por algo vino muchas veces a la guardia, ¿sí? Blefaroconjuntivitis, se habló bastante de Fernanda, pero bueno, recordemos. La seborrea megomiana, ¿sí? Que es lo que les dijo la espuma en el borde palpebral, que se ve, el bloqueo de los orificios exteriores de la glándula de megomio con capping, y acá también la turgencia de la glándula de megomio y que no sale, ¿sí? Siempre que uno está explorando la superficie ocular, hacemos una leve compresión en la glándula de megomio para ver cómo viene, si viene líquido, si viene espeso, si forma espuma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la blefaritis se transforma en crónica? Bueno, se produce el ojo seco evaporativo. Por faltar la capa de megomio, se produce la queratoconjuntivitis, ¿sí? La blefaroqueratoconjuntivitis. Hay que estar siempre pendiente de que puede haber una rosácea, buscar las telangiectasias en el borde palpebral, buscar las cicatrices, que en general los pacientes las tienen, y cuando se sobreinfecta con estáfilo, las estramocostras nebicéricas, como bien dijo Fernanda, que se van a ubicar en el borde palpebral. Acá sí es una vuelta, realmente es muy difícil a veces de discriminar si están ahí los demodes o no. Puede haber demodes y puede haber estáfilos, pueden estar todos, ¿sí? Estos pacientes sobresegregan lípidos y los lípidos son el sustrato para que el demodes sobrecrezca. Ustedes saben que el demodex es muy difícil, hay teorías que no se sabe todavía que fue primero, si el huevo o la gallina, si el demodex o la blefaritis, porque hay teorías que dicen que es flora normal, pero que si tiene mucho líquido para comer, sobrecrece. ¿Sí? Si estás en un paciente que sobresegrega el megomio, va a tener más alimentación y pulula, ¿sí? Y lo van a tener así. Y después, si el paciente se rasca porque pica, se sobreinfecta con estáfilo. Y a ciertas costras se llaman costras melicéricas. Y entonces, realmente son cuadros muy difíciles de tratar. Hay que explicarle al paciente la higiene. ¿Sí? La higiene es distinta. Algunos dan hisopo. A mí no me gusta el hisopo. Yo a mis pacientes le digo que agarre el shampoo, lo mete en la mano y se lo lleve directo a la pestaña con la yema del dedo. Y con la propiocepción se limpie. Así como se limpia el cabello, ustedes ven cuando se lavan el cuero cabelludo, frotan con la yema del dedo, bueno, con la yema del dedo que se frote el ojo. Porque el dedo no se lo va a meter adentro del ojo. En cambio, si vas con hisopo, podés terminar con el hisopo dentro del ojo y un montón de cosas que no acostumbro a preguntar. ¿Sí? Hay que ser práctico y la gente tiene que encontrarlo práctico. Entonces, práctico es poner la ducha, tenés el shampoo de cabello y tenés el shampoo de pestañas. Bueno, te lavas la cabeza, terminas y te lavas la pestaña. Aprovechás que está el vapor, que es calor y que va a ayudar a que el megomio se fluidifique. ¿Está? Es difícil, pero bueno, los pacientes van encontrando de la vuelta, ¿sí? El tema es que encuentren la frecuencia también de higiene para cada caso. ¿Sí? Si usted ve un caso así, y bueno, tiene que hacerlo todos los días. Después puede venir semanas más tarde con la limpieza y ya está mejor, pero bueno, o sea, después cuando ya está mejor le decís, bueno, ahora una vez por semana, claro. La frecuencia no hay una, no está estipulada en los libros, hay que apuntarla para cada caso. ¿Sí? Bueno, los diagnósticos diferenciales de la blefaritis, hermoso, bueno. La blefaritis por herpes simple, ¿sí? Ustedes van a ver que también tiene toda la pestaña empastada, pero también van a buscar y en piel van a ver las lesiones asociadas que van a ver camocostras o el polimorfismo lesional típico del herpes, que va a haber algunas en escamas, algunas en vesículas, otras en costras, ¿sí? Y acá sí hay que tener cuidado, yo les doy así, lo vi en crema, ¿sí?
A mí me gusta ciclovir, no hagan ciclovir para el herpes, la mayoría de los hombres son resistentes a ciclovir, ¿sí? Así que acá sí hay que dar la ciclovir en crema y depende del nivel de recidivas y frecuencias que tenga, a veces agregamos orales, así a ciclovir oral, ¿sí? O van a ciclovir. Bueno, el amigo molusco. El amigo molusco en general pasa muy desapercibido, ¿no? El molusco contagioso es una verruga viral, ¿sí? Que es redondeada y tiene una ubicación central. Y puede ubicarse en los párpados o en el borde palpebral. Y esto también pica y da ganas de rascarse y genera una conjuntivitis papilar asociada. Hay que buscarla, la lesión, en general se ve en los chicos. Yo he visto en algunos adultos, pero son adultos con contacto con los chicos, maestras jardineras. Lo que hay que hacer es matar al plástico y que purete la lesión, porque si la lesión encuentra en el borde palpebral acá, hay que extirparla. Entonces, extirpar la lesión se le mejora toda la conjuntivitis. ¿Está? Los ectoparásitos, pubis o capitis. Si estamos hablando de pubis en un niño de 5 o 6 años, estamos hablando de abuso sexual, hay otra entidad que hay que denunciar. Disculpen ustedes las malas noticias, pero bueno, es otra entidad que hay que denunciar. ¿Sí? Se ve así, desagradable y bastante grande cuando tenés ojo adulto, cuando tenés liendre, la liendre se ve así con una capsulita al costado. Y después el amigo de Modex, que ya lo vimos, ya lo charlamos. Para mí sigue siendo una sobreproliferación. Yo creo que por ahí tenemos Modex como flora normal, pero en una cantidad controlada. El cuerpo lo debe tener, pero en una cantidad controlada. ¿Cuándo se descontrola la cantidad? Cuando tiene su plato para comer. Tiene mucho líquido, es muy gordo, y empieza a reproducirse. Y ahí es cuando, como el parásito sale a comer de noche, les pica de noche el párpado. El paciente dice, es a la noche le agarran ganas de rascarse los párpados, porque el parásito sale a comer de noche, ¿sí? Y bueno, esto sí se trata, cuando no ven la sobreinfectación, tiene que hacer ivermectina, puedes hacer en crema, la vamos a preparar, para que no se le meta el ojo la ivermectina común y ivermectina oral también, ¿sí? Este es un tratamiento general de todas las bronquiolitis, ¿sí? Ahora vamos a hablar algunas cositas, pero ya lo dijo Fer. En forma local, la higiene, los lubricantes, en forma crónica, el paciente tiene que entender que esto no se le va a ir, que la higiene la tiene que hacer toda la vida y que los lubricantes lo van a usar en forma crónica, ¿sí? Si hubiera sobreinfección, ahí sí agregan el antibiótico y el corticoide por corto plazo. El problema con esto es que cuando uno se lo da a un paciente de estos, después el paciente lo empieza a abusar por su cuenta, ¿sí? O sea, y cuando lo abusa por su cuenta es cuando empiezan los problemas, ¿sí? Ayer hablé con una amiga mía pediatra, dice mi compañera de la UDH, que está usando el cuide como quería. Y llegó a 45 de presión. Después llegó a 40, no sé, no sé qué. Pero luego lo que pasa es que como no iba al médico, se ponía el cuide como quería. Y un glaucoma, ¿viste? O sea, no, que no era con cuide la cosa. Cuando la inflamación es mucha, en la nefaritis yo uso ciclosporina también. La inmunomodulación a largo plazo, si vos tenés una inflamación que no podés controlar y lo único que la apaga es el corticoide, y empezar el inmunomodulador. En la nefaritis yo lo estoy usando, ¿sí? Y otra parte del tratamiento con la nefaritis es refraccionar al paciente bajo cicloplegia, siempre, siempre. Porque si está más refraccionado, anda mal la nefaritis. Aunque se lave, se le va a volver a formar, ¿sí? La refracción es una parte importante de la nefaritis, ¿sí? Paciente con miope sobregraduado, mal. Un hipermétrope infragraduado, mal. Tiene nefaritis. O sea, lo veo todos los días, 3 veces por semana, ¿sí? O sea, la refracción hay que hacerla bien y bajo cicloplegia, ¿sí? Si ustedes no quieren que la autometría nos gane el terreno, aprendan refracción y aprendan a hacer cicloplegia. Díganle al paciente, no, lo tengo que dilatar para darle el mejor reflejo posible. Porque el gol estándar de la refracción es la dilatación de pupila, ¿sí? Si dan lo que marca el ticket, avísenme que bajo. Avísenme que bajo. No vamos a lograr prestigiar nuestra profesión nunca y nos van a ganar los ópticos. Que ellos hacen pi, pi, pi y ya, ¿viste? Y ya le vendieron
1.000.000 de pesos un anteojo. Y nosotros seguimos a 16.000 pesos la hora. Esto es muy macro. No sé, lo digo para que vayan internalizando. O sea, es una clase de concientización, también, no solo de inversión. Es tremendo, pero, o sea, esto es tarea del médico. La optometría tiene que ser médica, ¿sí? O sea, hay clases de refracción grabadas en el caos si quieren escuchar. O sea, entiendo que está todo el mundo queriéndose operar, entiendo un montón de cosas, pero hay gente que quiere usar anteojos. Y el anteojo tiene que estar bien. Si el anteojo le marea, si está mal el marco, es culpa nuestra también. Nosotros tenemos que estar mirando. ¿Qué pidieron? A ver, no, déjame ver. No, a ver, bajamos acá, subimos acá, el esférico negativo, el equivalente esférico, subís, bajás el cilindro hasta que el paciente esté cómodo, ¿sí? La blefaritis, si el paciente no ve bien, empieza a hacer así, velobio, chao, se congestiona, empieza a alargar capa y no termina de andar. Tratamiento sistémico, ya lo dijimos, en los niños yo uso eritro y acitro, ¿sí? Eritro oral, que hay que usarla por un mes, y acitromicina oral, ¿sí? La citro es mejor porque por lo menos se le da de 3 a 5 días el pulso. Y después se descansa el paciente y al mes vuelve y si hay que dar otra semana más, se le da otra semana más de acitro, ¿sí? Además de todo lo local que ya hay que explicar. Adultos, usamos tetracyclinas, doxirubino, como ya dijimos, ¿sí? O sea, ¿cuánto y por cuánto tiempo va a depender del caso clínico? No hay un manual de esto. Sí les digo que el blefaritis recalcitrantes en adolescentes, 13, 14 años, que tienen que estar tomando la amoxicilina por años, 6 meses. Si la toleran intestinalmente, mejor. Después se le dará un suplemento de flora, porque también tomar antibióticos 3 meses te puede dejar la flora para atrás, ¿sí? Y los suplementos dietarios de omega 3 porque desequilibran la vía del ácido araquidónico hacia la no inflamación, ¿sí? El omega 3 es antiinflamatorio, entonces hay que agregarlo por vía oral en estos pacientes. Y ayudaría también a que se segregue distinta la secreción de vómito. Bueno, de nuevo la rosácea. El problema que tenemos con la rosácea es que no es tan grave, pero es una inflamación crónica, ¿sí? De piel. El paciente a veces tiene eritema facial, a veces no, ¿sí? Hay formas exclusivamente oculares que no tienen nada en la piel, o sea, el paciente tiene solo la caspita y telangiectasia en el borde vertebral. Y en los niños es todavía más subdiagnosticada porque hay falta uniformidad de criterios, ¿sí? Acá tienen un chico, por ejemplo, con una blefaritis que también tiene problemas de piel anexiales, ¿eh? Entonces, todo esto no es una sola cosa, ¿sí? Entonces, a veces hay que hablar con el pediatra, tomarse el trabajo, ¿sí? Porque en los niños tenemos estas dificultades diagnósticas y terapéuticas. Primero, los antibióticos los da el pediatra. El chico viene así, le dictó la medicina, se le pasó, y la mamá se le va, le vuelve, ¿entienden? Cuando ustedes empiezan a ver un chico así, y bueno, ya está. Hay que derivarlo a los pediatras. Los cuadros pueden ser fugaces de revisión espontánea. Lo peor de todo es que cuando los descubren esos chicos hay que darle tratamientos prolongados con antibióticos orales. Y hay formas que son atípicas, la dermatitis plurioricial, y después problemas de nuestro medio, que son los cambios de médico tratante, la revisión completa entre brotes, la gente se cambió de obra social con otro, uno dice una cosa, el otro otra, y queda el diagnóstico en el éter, ¿sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, hay varios chicos con rosácea, yo recibo muchos. La blefaroconjuntivitis pediátrica tiene estas causales, ¿ven? Formas papulomusculosas, piomatosas. Y bueno, uno cuando pasa a un oculista y el oculista te dice, no, tenés que tomar un antibiótico por boca. No, no me puede dar una boquita, no. Tengo que dar un antibiótico por boca. Somos bichos raros los que damos cosas por boca, pero tenemos que desterrar eso también. No podemos ser oftalmólogos que lo que damos son gotitas y antes. No, ¿entienden? Hay cosas que tenemos que medicar de forma sistémica. Esto no va con las gotas únicamente, ¿sí? Estos chicos, cuando empiezan a tener mucha inflamación del borde palpebral y compromiso corneal, hay que dar antibióticos orales, ¿sí?
En estos momentos estoy usando acitro, pero según la edad, si yo tengo un chico de 10, 12 años, ya le puedo dar tetracitina, porque ahí ya hizo la decisión y no voy a tener problemas. Y después, en forma local, hay que usar muchas veces inmunomoduladores, porque si no le dan corticoides, el corticoide no va a controlar la situación. Le va a traer glaucoma y catarata. Hay muchos chicos que llegan derivados del interior, 2 años usando cuides en un momento con catarata y glaucoma, y tienen 7 años. No debería haber sucedido eso, ¿sí? No tenemos que llegar a eso, tenemos que rescatar a los pacientes y darnos cuenta, empezar a explicarle a la madre que hay otros medios, que no se puede usar eso. Por eso el problema es un arma de doble filo darle a este paciente un corticoide, porque después va a echar mano cuando quiere, ¿entienden? Y vamos a ver las consecuencias, ¿sí? Bueno, otro cuadro, celulitis orbitarias, bastante común en niños abajo de los 5 años. En general son secundarias a sinusitis, infecciones dentarias, traumas o picaduras de insectos, ¿sí? O un adenovirus complicado con membranas, ¿sí? Un adenovirus abajo de los 2 años puede hacer una celulitis, ¿sí? Por eso es muy importante, sobre todo si el chico cierra el ojo, no se deja sacar la membrana, puede hacer una celulitis bastante importante y que requiere antibióticos sistémicos, ¿sí? Es más frecuente en menores de 5 años, hay que hacer tratamientos con antibióticos. En principio se podrían hacer orales si no hay malestar general, pero si el chico tiene fiebre es con internación y el antibiótico va a menos. Lo mejor es internación y ir controlando hasta que abra el globo ocular, ¿sí? Y controlar también que no tenga membranas, si se trata de un adeno, o bueno, ir viendo la puerta de entrada. Muchas veces es un insecto, una picadura de insecto, pero si el paciente, ustedes lo ven, en malestar general, mucha fiebre, es para internar. No hace falta, no se puede manejar por vía oral, ¿sí? Acá tienen el famoso cuadro diferencial entre celulitis preseptales y orbitarias, ¿sí? Lo más común es la preseptal, gracias a Dios. La motilidad está conservada, lo que pasa es que a veces no se puede explorar porque directamente no se puede abrir el párpado, ¿sí? Hay que darle a veces un corticoide para que empiece a bajar la inflamación. Y en general son leves los síntomas generales y responden rápido al antibiótico oral. En cambio, la celulitis orbitaria tenemos la motilidad alterada, el ojo congelado y ya estamos hablando de un cuadro más grave, ¿sí? Y que requiere internación. Entonces, las orbitarias son más duras a la presión. En los niños, la causa más común es mófilos y pneumoniae, y se relacionan con sinusitis u otitis media. Si vemos alteraciones en la motilidad, es una orbitaria y lleva internación, ¿sí? Puede haber también secundarias a un traumatismo, como las mordeduras de perro, ¿sí? Pueden ser por bacteroides o anaerobios, ahí ya hay que usar antibióticos endovenosos. Y en los inmunodeprimidos puede haber mucormicosis. Acá hay un traumatismo que también hace la celulitis. ¿Está? Estos pacientes son imágenes, internación, estado general, glóbulos blancos, ¿sí? Internación, seguimiento. El tratamiento, si no supura, depende de la edad y los síntomas acompañantes. Lo que les decía, si uno lo ve leve, puede hacer un tratamiento domiciliario con antibióticos orales y hacerle un seguimiento cada 24 horas. Pero si el paciente es muy pequeño, está inmunodeprimido, tiene síntomas meningios o signos de sepsis u otras infecciones, y venía de una mala evolución con tratamiento de glicina, hay que internarlo, hay que hacer imágenes, hay que usar ceftriaxona o ceftriaxona, hay que dar antibióticos endovenosos hasta que el cuadro se remite, ¿sí? A veces son 7 días de internación o 14 días de internación, y después de los 14 días se podrá ir a la casa con un amoxiclavulánico de unos 10 días más, ¿sí? Si el cuadro es grave, no duden en mandarlo a internar. Acá tienen, para empezar, por vía oral, que pueden usar amoxiclavulánico. Si hay abscesos, drenarlos y tomar muestra para cultivo. Los casos graves, hospitalización, y cuando hay mordedura de perro, penicilina y methotrexato. ¿Está? Es un cuadro resumen.
Abscesos corneales. Bueno, los chicos son raros, ¿sí? Pero hay. ¿Sí? ¿Quiénes se ven? Usuarios de lentes de contacto, ¿sí? H, una nenita con H, estoy tratando, o sea, H es enfermedad de infarto contra huésped, ¿sí? Algunos cuadros de blefaroconjuntivitis, por ejemplo, la úlcera por escudo que les decía, se puede sobrepasar y ahí también pueden tener un absceso corneal. En la medida de lo posible hay que tratar de hacer tomas de muestra. En los chicos es muy difícil. Entonces, un chico de 6-7 años se le jala, se mirar para abajo, le podés tomar una muestra y mandar a cultivar para tener un poco de idea dónde estamos parados y también basarse mucho en el interrogatorio. Si hubo un trauma con una rama, si fue un trauma vegetal. Si tuvimos un trauma con una rama y sospechamos un absceso micótico y tenemos que buscar, ¿sí? Vemos que los bordes son poco definidos, ¿sí? El absceso tiene un hipopión que se llama hipopión fusiforme porque no es un hipopión lineal, ves que se conecta con el absceso en forma de fusiforme, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede tener? Un anillo inmunológico o anillo de Bessel, que es esto que vemos acá o acá, ¿sí? Que es un depósito de inmunomediado, ¿sí? Siempre que vean esto que se llama anillo de Bessel, tienen que pensar en 3 diagnósticos diferenciales: herpes, ameba, hongo. Cualquiera de esas 3 cosas puede formar esto, no una bacteria. El anillo inmunológico lo forman el herpes, la ameba o los hongos, ¿sí? Entonces, está con un anillo, está con un hipopión fusiforme, ya tenemos que sospechar esto. El hongo, como ustedes saben, es muy difícil de obtener en un cultivo y de ver en un directo, ¿sí? Podría ser una PCR para ambos, porque el cultivo va a tardar mucho. Lo que usamos mucho es la confocal también. Si la PCR dio negativo, pero seguimos sospechando, hacemos confocal. Y en la confocal vamos a, por lo menos ameba y hongo vamos a buscar. A veces tengo las 2 cosas juntas, pero hay pacientes que se infectan con las 2 cosas juntas. Y obvio basarse en los antecedentes. Fue con el perro, fue con una rama, ¿sí? En los chicos es muy difícil a veces, pero bueno, ¿qué otros cuadros tienen los chicos infecciosos? Y las retinitis infecciosas, Weill por toxoplasmosis, está donde se ve el foco sin actividad y el foco con actividad, ¿está? Y hasta que lo podemos llevar a la fase cicatrizal, que bueno, está con mala suerte porque esto no está perdido, porque tiene cicatriz macular, ¿está? Esto también es importante de detectar las Weill en los niños, que sean de estas causas son infecciosas. Hay que hacer la terapia con drogas combinadas, recordar que son hematotóxicas las drogas, vitaminas, sulfadiazina y esteroides. Hay que combinar a veces con glinadicina y corticoides. Hay que hacerlo ver por el infectólogo general y por el infectólogo pediátrico, ¿sí? A los adultos también. Y después tenemos la toxocara, que es bastante parecida, aunque es un poco más agresiva hacia el granuloma, el típico granuloma retinal, que se ve más que el toxoplasmosis. Toxoplasmosis a veces, el granuloma coloideo en las ecografías no se ve, pero el toxocara es clarísimo. Sí, es así. Y el toxocara es más común en niños pequeños, ¿sí? Al principio puede no haber compromiso ocular y agarrar mucho más tarde, de los 4 o 5 años. Se ven chicos con hábitos teofágicos que comen tierra o juegan con el carrito, juegan con estar al carrito, ¿sí? Y bueno, la larva entra, infecta y va haciendo defensa, ¿sí? Hace un granuloma, le puede ser periférico, de polo posterior, una forma tipo endoftalmítica y también una forma con neuroretitis, ¿sí? Por suerte, compromisos unilaterales, imagínense, ¿sí? Pero bueno, se van demostrando de a poco y hay que investigarlos, ¿sí? Y hay infecciones endógenas también, ¿sí? Vamos a tener endoftalmitis endógena con diseminación hematógena. Se ven los inmunosuprimidos, en la diabetes, en rápida progresión. Yo he visto, porque así estos infiltrados, en un año tuvimos una paciente con la doctora Woody, con estos infiltrados
que era por diseminación hematógena porque le habían hecho una cirugía cardiovascular a la bebé, nació con un ductus. Esto es, ¿sí?, de control y de mucho más delicado, el paciente tiene que estar en la terapia. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que tratar, esto es farmacología pura, farmacología básica, ¿sí? Cuando ustedes tienen que tratar una infección, a veces es mejor usar 2 antibióticos o 2 antimicóticos, porque el tratamiento combinado logra más efectividad porque tiene sinergia de suma, ¿sí? O sea, ustedes si van a usar 2 antibióticos, bueno, uno es de pared, uno es un macrólido, el eritro, y el otro es de pared, una latifloxacina, ¿entienden? Entonces uno es macrólido que va a inhibir los ribosomas y el otro es de pared. Puede ser una gatis o una, ¿sí?, o una moxi, ¿está? Y con eso combinan, y cuando uno combina antibióticos tiene más efectividad y baja también la probabilidad del desarrollo de resistencia, ¿sí? A mí me gusta a veces en infecciones severas combinar estratégicamente, ¿sí? Pero no son fáciles las combinetas, hay que pensarlas. Y las desventajas es que por ahí también tenés más efectos adversos, ¿sí? Cuando usan 2 antimicóticos o 2 antibióticos también tienen doble efecto adverso. Pero para matar alguna infección complicada a veces conviene, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen una combinación para otro, natamicina o fluconazol, natamicina más fluconazol o natamicina más boriconazol. Ahora estamos usando más bórico que el fluco, pero el fluco es muy bueno porque se tolera mejor totalmente. Uno trabaja a nivel de la pared y el otro entra y inhibe la síntesis del colesterol. Consecuencia, ¿entendés? Uno facilita el ingreso del otro y terminan teniendo un efecto más violento y más rápido, ¿sí? Esto, para tratar accesos micóticos, yo los utilizo mucho, o sea, combinando, ¿sí? Y después el tratamiento conjugante con los corticoides. Bueno, en la infección ocular es muy difícil para todos decidir cuánto se puede agregar a un corticoide, ¿sí? En líneas generales, si ustedes no tienen diagnóstico microbiológico porque no les vino nada en la confocal, el cultivo viene negativo y no tienen una orientación microbiológica, evítenlo. Olvídense del corticoide, ¿sí? Olvídense. Ahora, si ustedes ya tienen el diagnóstico microbiológico y el acceso viene respondiendo clínicamente y necesitan un nivel de antiinflamación, podrían agregarlo con un estricto control. El paciente hay que quitarlo cada 2 días, cada media hora. Le pongo esta gota hoy, quiero verlo el viernes. Bueno, vuelve el viernes, ¿sí? Si usted tiene un paciente que no va a volver, tampoco le agregue el corticoide. Esos son los criterios, ¿sí? Tiene un paciente que no va a volver, déjenlo con el antibiótico, con el antimicótico, ¿sí? Técnicamente está contraindicado en todo lo fúngico, ¿sí? En el herpético, cuando hay componente epitelial, cuando ya está estromal, no lo vas a necesitar, cuando la ya está en el estroma, en los adelgazamientos corneales y cuando no determinaron la etiología, ¿sí? Ahí no, ¿sí? Todo lo demás, ni. Y a veces es hasta necesario, ¿sí? Yo he presentado casos de ameba donde tuve una paciente que si le sacaba el corticoide le empeoraba, cuando ponía el corticoide mejoraba. Estaba con los antiamebianos. Cuando vos ya cubriste el frente, tenés identificado el germen, el paciente está respondiendo al tratamiento específico y hay un problema inflamatorio, ahí lo podrías agregar. Pero tenés que hacer un estricto seguimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del tratamiento de un acceso? Bueno, la lisis, la perforación, hay que hacer recubrimientos o queratoplasmias. Eso lo sabemos todos, ¿sí? O sea, esto avanza, siempre avanza, ¿sí? Bueno, en los chicos, ¿qué patología es la que más favorece las infecciones? Son todas las patologías de la vía lagrimal. Las obstrucciones de la vía lagrimal favorecen las infecciones. Ustedes saben que la vía lagrimal es una vía excretora de gérmenes. Los gérmenes se van por ahí y los limpian los macrófagos de la mucosa nasal, ¿sí? O sea, el sistema inmunológico de la mucosa nasal limpia y hace el recambio de gérmenes, ¿sí? O sea, la flora se renueva por el circuito de la vía lagrimal.
Entonces, en los niños, cuando hay cualquier anomalía palpebral o de válvulas, por ejemplo, ausencia de válvula de Hammer o que vengan cerradas, ahí siempre se puede producir infecciones y se facilitan las infecciones. Entonces vamos a tener un lactante que va a tener conjuntivitis a cada rato y como les decía, la médico el pediatra no viene, se le va, vuelve. ¿Cuántos días usó? 7 días de diclomicina. Dejó de ponerse, le vuelve. La mamá le ve los un poco más vidriosos. Bueno, ya tengo que estar sospechando que es un problema de vía lagrimal. Sí. O sea que hay que estar atento con esto porque la anomalía, la obstrucción baja en la trigonasal, que es la más común, es la que se ve en la válvula de Hammer, es porque viene sin abrir y esto es molesto todo el primer año de vida. ¿Sí? Esta es la que más fácil se resuelve porque a medida que crece la cara, la válvula se puede abrir y a ese lactante hay que monitorearlo cada 3-4 meses, que no haga conjuntivitis, explicarle a la madre, yo les explico las condiciones de higiene y los cito cada 4 meses. Y muchas veces cuando llegan al año, se destapa sola la válvula y el chico ya no lagrimea más y no se le pega más el ojo. ¿Sí? Eso es la situación ideal, el 80% se hace así. Hay un 20% que la válvula no se destapa, el paciente sigue con epífora y tiene que ir al plumbaje, ¿sí? Al sondaje. ¿Sí? Al sondaje de la vía lagrimal que lo hacen los plasticólogos. O sea que hay que estar muy atentos a estas infecciones, son banales. Yo le explico higiene y le explico a la madre que va a haber que esperar y que se lo va controlando trimestralmente y que recién después del 10º mes o 12 meses, si no se le abrió, se busca al especialista en plástica y se hace el sondaje. Bueno, y acá tienen la obstrucción completa de vía lagrimal, no solo tiene epífora, sino conjuntivitis recurrente. Y podría tener radiocistitis. Y acá sí estamos en un problema, porque si hizo esto, no vamos a mantenerlo solo con higiene y gotas. Acá por ahí necesita un procedimiento quirúrgico antes del año, ¿sí? Si llegó a esto. ¿Sí? Esto hay que tener mucho cuidado, en especial si es unilateral. No hay que, se lo puede llegar a comprimir, pero yo les diría que no compriman, porque esto es el diagnóstico diferencial de estas radiocistitis pediátricas es el meningocele y podríamos estar en un quilombo, perdón, la palabra, por ejemplo, miren esto, ¿no? Esta la otra diapositiva, la del meningocele, bueno, todas las diapositivas, ahí está. No, le saqué ¿Ven lo que puede pasar? Puede estar ante este caso. Entonces, nunca compriman ustedes, ¿sí? Presten atención sobre si hay flebosis e infección, y ahí sí lo cubren sistémicamente. Lo derivan a un hospital pediátrico para hacer las imágenes, ¿sí? Porque sin imágenes no aprieten nada, ni drenen nada, ¿sí? Y una vez que por imágenes nos damos cuenta que no es esto, pues vamos a hacer, ¿entienden? Vamos a hacer lo que falta, ¿sí? Que es el drenaje de la vía lagrimal, ¿sí? La marsupialización lo hace también el especialista pediátrico. Si se infectó, va a necesitar que se la abra antes del año. Si ustedes le cuidan la vía lagrimal, por ahí en 10 meses se le abre sola. Pero hay que cuidar de la higiene, hay que explicar a la madre las situaciones de higiene. Y que no abuse de los antibióticos, porque no hay que por el antibiótico no le va a venir, ¿sí? Y es un tema, porque cada vez que los niños, cada vez que tienen moco, van a cerrar por la lagrimal. Y el moco va a subir al ojo. Entonces es un tema, ¿sí? Las fístulas del saco, ¿sí? ¿Y cómo podemos explorar esto? Con el test de fluoresceína. Le ponemos una gota de fluoresceína y algunos pediatras ponen un hisopo acá y ven, si llega a la nariz quiere decir que está abierta y si no, ¿sí? Y acá lo mismo. Y si no, una alveocitografía, que los niños deben hacerla con general, porque no la había, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Después se le puede dar también masajes y lavados, y la lactocistitis, si no importa la edad, lo que dijimos antes, hay que hacer el sondaje. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de un niño meningocele e ir al sondaje, ¿sí? Y el sondaje, como les decía, disminuye, hay que hacerlo exacto antes de los 13 meses, ¿sí? Por eso hay que irlo citando para 3 meses y a los 11 meses, si no se abrió, hay que hacerlo, ¿sí?
Ahora sí.